nos encanta siempre empezar con una oración de preparación, una confesión que hacemos a través de nuestra enseñanza al principio, y es una oración bien sencilla que dice así: amado Padre Celestial, en esta tarde estoy aquí presente para edificar mi casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos, mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno y aplico tu palabra en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, esta noche tenemos una tarea muy interesante. No es nada fácil para presentar porque tiene varias dificultades y hay que obviamente tratar esas dificultades a través de lo que es la palabra de Dios. Entonces es realmente interesante cómo a través de los tiempos nosotros descubrimos en el programa anterior se hizo una pregunta sobre Israel y la iglesia, y me di cuenta que no la elaboramos tan bien la respuesta, y por eso continuamos con esta lección tan importante de Israel y el contraste con la iglesia. Sí, quiero anticipar que mucho de lo que estamos dando en esta noche tiene que ver con algunas de las enseñanzas de Louis Schaeffer, un gran teólogo que ya está con el Señor mucho tiempo atrás. Inclusive cuando él estaba escribiendo su libro de teología sistemática, todavía no se había creado la nación de Israel, así que antigua es esta teología sistemática de parte de él, y por eso vamos a abordar parte de lo que él escribió, y obviamente todo va dirigido conforme a la palabra de Dios, que es nuestra autoridad suprema. Entonces, con mucho cariño vamos a empezar y vamos a ir a la Biblia con respecto a este gran contraste entre lo que es Israel y la iglesia del Señor. Efesios 1, 19 al 23 nos da una indicativa del plan de Dios en cuanto a la iglesia, en cuanto a Israel, en cuanto a esos dos pueblos, cómo sucedieron y cómo han surgido a través de la historia. Dice Efesios 1, 19 al 23, dice: el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, habla Jesucristo, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se metió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es por eso que tenemos que entender lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando hay una referencia a la iglesia del Señor, hay una referencia a su cuerpo, a la novia. Entonces, encontramos aquí ya directamente en Efesios, el apóstol Pablo nos explica bien claro y nos define la importancia de la iglesia. Ahora bien, en cuanto a Israel, continuemos. ¿Qué más dice la iglesia del Señor? En Efesios 1:10 dice que Jesucristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Ahora, la palabra de lo que es la dispensación es sumamente importante, porque justamente cuando hacemos una referencia entre el contraste entre Israel y la iglesia, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo principalmente. Es uno de los factores más importantes para discernir entre Israel y la iglesia, es cuestión de tiempo. Y vamos a mirarlo con despacito a través de esta lección. Efesios 2, 12 al 14 nos explica el deseo de Dios y por qué Jesús vino. Justamente vino del pueblo de Israel, judío, el Señor Jesús. Y en Efesios 2, 12 al 14 nos explica el Señor en su palabra. En aquel tiempo estabais sin Cristo, hablando de nosotros cuando estábamos apartados, alejados de la ciudadanía de Israel. Ciudadanía de Israel. Miren lo lindo. Y ajenos de los pactos de la promesa. Pactos de la promesa. Entonces, miren cómo se logra. Todas estas palabras son muy importantes. Cuando discernimos entre Israel y la iglesia, nos habla el Señor aquí de ciudadanía, nos habla de pactos, sin esperanza y sin Dios
en el mundo. Pero ahora, y eso es para nosotros creyentes, en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, sabemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel trató, aunque no lo logró completamente, de mantenerse puro, de no tener con otros pueblos, familias y generaciones, aunque sí pasó a través del Antiguo Testamento muchas veces. Sin embargo, es un pueblo muy interesante porque Israel, a través de toda la historia humana, se ha continuado de surgir como una nación. Aún en nuestros tiempos modernos, regresó en 1948, fue cuando se estableció otra vez la nación de Israel, y ahora ya cumplimos 70 años, mientras estamos grabando hoy, y ya se cumplieron 70 años, y vemos como esto era inesperado, pero surgió. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan divino, y lo que Dios promete, Él cumple. Dios es un Dios de pacto, Él cumple. Entonces miremos más sobre los pactos. Miremos lo que dice el Señor, la descripción que nos da en Romanos 11:1. Nos dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Ahora, esto es muy clave de entender, porque aquí es donde hubo una gran falla en el tiempo de la Inquisición. Aquí hubo una gran falla durante las cruzadas y otras cosas que sucedieron aún con la iglesia en ese tiempo, en especial la iglesia católica, donde hubo persecución a los judíos. Es más, en España, antes de llegar a la conquista aquí en los 1492 y esos años, los judíos fueron expulsados de España, fueron perseguidos y expulsados. Siempre había esa persecución a los judíos, y todo por un malentendido, muy malentendido, que fue en las preguntas que me hicieron la semana pasada, un malentendido muy fuerte en cuanto si Israel dejó de ser y fue reemplazado por la iglesia. Entonces, esa teología de reemplazo, de sustitución, tiene grandes complicaciones, porque lo que más afecta, y nos va a sorprender algunas estadísticas de la Biblia, que vamos a mirarlas ahorita, cómo Dios ama a su pueblo, cómo Dios eligió a su pueblo, y cómo Dios hizo una gran promesa a través de su pueblo. Entonces, nosotros tenemos ya todo en conclusión de lo que el Señor quiere hacer en cuanto al pueblo de Israel. Lo vamos a mirar a través de lo que le dijo a Daniel y demás, pero miremos lo que el Señor dice ahí. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y Dios escogió un remanente escogido. Ahora, entendamos algo muy claro, que la iglesia que inició, ahí en Hechos capítulo 2, la iglesia que inició, habían dentro de ellos, obviamente, judíos. La mayoría eran judíos. Los 120 que estaban ahí esperando eran judíos. Entonces, más adelante se agregaron, obviamente, gentiles y demás, griegos y demás, a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero de un principio, judíos. Entonces, la mayoría. Entonces, en Romanos 11:7 nos dice lo siguiente: ¿qué fue el efecto de la iglesia en cuanto a Israel? Dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Está hablando como nosotros, por fe en Cristo Jesús, el judío que vino a rescatar a los judíos y a todo el mundo entero, ahora fuimos injertados. Y hemos sido participantes de la raíz de la rica savia del olivo. Tú y yo ahora participamos por fe en el plan de Dios de salvación, no solamente al pueblo judío, sino a todo el resto del mundo. Entonces nos advierte: no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, esto es importantísimo entender con despacio. La raíz de la iglesia es el pueblo judío. Sin el pueblo judío no hay iglesia. Así de sencillo. Porque el Salvador vino a través del pueblo judío. Entonces, cuando vino toda esta complicación en el tiempo de la Edad Media, los tiempos oscuros, la persecución de la misma iglesia cristiana, entre comillas, la persecución a los judíos,
y vemos esa persecución que se dio y eventualmente se desarrolló peor en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y todo el daño que se le hizo a los judíos, y eventualmente terminó formándose ya una nación en ese tiempo, en 1948. Entonces vemos nosotros toda la trayectoria y cómo Dios tiene un plan para Israel. ¿Por qué son tan bendecidos? ¿Por qué han superado invasiones de tantos imperios? ¿Por qué han superado tanta persecución a punto de tratar de extinguirlos siempre? ¿Por qué? Porque es una nación que Dios ama y que Dios tiene un plan para ellos. Y ese plan lo reveló a través de su Hijo unigénito, Jesucristo, que tenemos que estar muy claro, porque el apóstol Pablo luchó muchísimo con este concepto, y el primer libro, la primera carta que el apóstol Pablo escribe, la carta a los Gálatas, hace una énfasis de lo que es la diferencia, estar en la ley y estar en la gracia, de ser de los hijos de la promesa y no ser los hijos de la promesa. Entonces hace una diferencia entre la descendencia de Sara y la descendencia de Agar, dos diferentes mujeres que fueron obviamente las que le dieron sus hijos a Abraham, y una le dio un Ismael y la otra le dio Isaac, el cual continuó con la promesa, el cual continuó, obviamente después vino Jacob, las 12 tribus, y de ahí viene lo que es la gran nación de Israel. Gran sorpresa. Para los teólogos es interesante que el 80% de la narrativa, o sea, 4 de 5 partes de la narrativa sobre la iglesia y sobre lo que es Israel, cumple el 80%, se habla de Israel en la Biblia. El 80%. ¿Será importante Israel? Y solamente el 20% se da a la iglesia. Porque obviamente la iglesia recibe todo lo que es la raíz, y la iglesia viene a ser el tallo, ¿verdad? Entonces, cuando viene la iglesia a ser formada, recibe todas las bendiciones de Abraham. Somos parte, somos coherederos con Abraham por gracia, por fe, porque Jesús nos injertó en esa vid, la vid verdadera, el olivo, quien es Él. Amén. Entonces, hay ciertos contrastes en cuanto al propósito divino, y por la extraña falta de atención por parte de muchos, dice Schaeffer, es necesario decir que hay 2 propósitos divinos mayores, y ambos son muy aparte de lo que concierne a los ángeles y a los gentiles. Gentiles obviamente no, que no han nacido de nuevo como nosotros fuimos gentiles, pero ya nacimos de nuevo. La distinción entre el propósito de Israel y el propósito de la iglesia es tan importante como la distinción que existe entre los 2 testamentos. Cada pacto, promesa, provisión para Israel es terrenal, y ellos continuarán como una nación en la tierra cuando este está restablecido, o sea que ya pasó. Esto él lo escribió antes de que esto sucediera. Cada pacto o promesa para la iglesia, escuchen esto, es para un cuerpo celestial, y continuará con una ciudadanía celestial cuando los cielos sean recreados. Tierra nueva, cielos nuevos, que nos habla ya el Señor en Apocalipsis 21 y 22. Entonces, ¿qué es la simiente de Abraham? ¿Por qué es tan importante en cuanto a que cada pacto, promesa y provisión es terrenal para Israel, y para la iglesia, cada pacto, promesa y provisión es celestial para la iglesia, para ti y para mí? Muy bien. ¿Por qué la importancia del simiente de Abraham? Bueno, el Señor cuando llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, le dijo lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete tú de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Aquí está la gran promesa del Señor a Abraham en ese momento. Después le cambió el nombre a Abraham, en cuanto al que trajo la bendición de parte de Dios, y lo que es hoy en día la nación de Israel. Y continúa el Señor diciendo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces noten cómo aún siendo el pueblo de Israel hace ya más de 2000 años,
y vemos como aún así el pueblo de Israel sigue siendo bendición, y como en nuestros días hemos visto con nuestros ojos el regreso del pueblo de Israel, y algunos que han tenido la oportunidad, el privilegio y la bendición de visitar, como yo tuve a Tierra Santa, se da cuenta de lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Dios tiene un plan, y ahorita lo vamos a leer más adelante, que eso lo escribió el Señor en cuanto a lo que es el libro de Daniel. Entonces, tenemos cuanto al nacimiento de esa visión. Los israelitas llegan a ser lo que son por su nacimiento natural. Israelitas porque nacen siendo israelitas, un grupo étnico, un grupo nacional. Cada uno de ellos es engendrado por padres humanos y su herencia es transmitida por generación humana. Los cristianos llegan a ser lo que son por nacimiento espiritual. Ellos son engendrados directamente por Dios y son, por lo tanto, sus hijos legítimos. Su herencia es inmediata en el sentido de que cada uno es un hijo de Dios. Yo le estaba diciendo a ustedes las complicaciones que tuvo Pablo y cuando escribió la primera carta a los gentiles, la carta de Gálatas, y esa carta estaba dedicada porque los que estaban recién convertidos lo estaban tratando de llevar por una doctrina extraña, y aún Pedro cayó en esa trampa. Y la doctrina era que trataban de convertir a los recién convertidos gentiles en judíos. Querían pasar por circuncisión, querían tener otros tipos de tradiciones judías, etcétera, que es otra cosa que con mucho respeto a muchas otras comunidades, que no me gusta, es muy especial esto, hay personas que quieren judiciar a los cristianos hasta el día de hoy, con ciertas cosas, tradiciones y elementos y demás. Si no hacemos esto, si no tocamos un chofar, entonces no podemos empezar una reunión. Y si no hacemos esto, una cosa es embellecer y ser parte de la cultura judía, hacer cosas lindas, su música y todo eso es bella, pero otra cosa es poner nuestros ojos en eso como parte de nuestra adoración, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tradiciones pasan, tradiciones humanas pasan, pero la verdad es Jesús. Mientras la iglesia tiene que estar enfocada en eso, aún al entender el plan que Dios tiene para el futuro de Israel. Entonces, el que encabeza el plan de que el Señor le mostró a Abraham como cabeza, Abraham es la cabeza de la raza judía. Dice Schaeffer, ellos son designados propiamente como el simiente de Abraham. Aunque Abraham tiene origen gentil, Dios lo apartó para el alto honor de ser primogenitor de ese pueblo electo terrenal. En contraste a esto, aunque puede decirse que los creyentes son llamados simientes de Abraham, cuando se aumenta la magnitud de este elemento en esa fe, como Gálatas 3:29. Pero Dios es Padre de ellos y por el Espíritu están unidos a Cristo, y el Señor resucitado es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, aquí hablamos como a Abraham se le dio esta gran promesa. Dios le dijo, mira afuera, ahora mira, observa los cielos y cuenta las estrellas, se las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. A propósito, mañana, 27 de julio, mientras estamos grabando esto, ya en algunas naciones ya empieza a ser de día, va a haber un eclipse lunar, y ese eclipse lunar va a ser uno de los más demorados. No lo vamos a ver aquí en el hemisferio de América, pero va a ser más que todo visto muy bien en lo que es Medio Oriente. Especialmente se va a ver muy bien en Israel y se va a ver una luna roja. ¿Qué significa eso? Cambios. Siempre que suceden esas cosas, cambios, y siempre empiezan con Israel, porque Dios usa a Israel como un reloj del tiempo final, de las cosas finales que están por pasar. Y como les digo, sigo prometiendo, les voy a decir en Daniel el porqué más adelante. Entonces, mientras que los israelitas son de nacimiento natural, la iglesia es de nacimiento espiritual. Esto le habló el Señor Jesucristo y lo dijo, que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces, de nuevo, ¿quién encabeza la iglesia? Obviamente,
la iglesia está encabezada por el Señor Jesucristo. Amén. Y lo que es, Él es la cabeza, lo informa también allí en Efesios, en el capítulo 5, que habla que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y también en Galatas 3:29 dice lo siguiente: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Acuérdense que Abraham estaba antes de la ley. Ya Abraham recibió la promesa del Mesías por fe. Y de ahí salió la gran nación. Ahora bien, Abraham es cabeza de la raza judía y nosotros en Cristo somos coherederos según la promesa. Entonces, la nacionalidad. Sabemos que Israel pertenece a la tierra, a un sistema del mundo, aunque en los cálculos de Jehová ellos estarán por encima de todas las naciones, todavía están en este mundo como una nación pequeña e inferior en ciertos aspectos. En contraposición a esto y formando el contraste más poderoso es el hecho que la iglesia se compone de todas las naciones, inclusive Israel, y no mantiene una ciudadanía aquí, pues los creyentes son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces, Dios tiene un tratamiento divino en cuanto a Israel, que sabemos que por eso hoy en día tienen su nación y tienen un sistema especial, y Dios tiene un plan para Israel. Y ese plan se da a través de lo que decimos las dispensaciones. Ahora sí vamos a entenderlo más clarito cuando nosotros vemos a la iglesia que está limitada a esta dispensación que llamamos el tiempo de la gracia. Cuando concluya el tiempo de los gentiles es cuando vendrá la gran tribulación. Israel va a entrar en ese tiempo de la gran tribulación y se van a dar cuenta una vez más de quién es el verdadero Mesías. Y donde va a haber gran oportunidad para muchos israelitas que judíos van a venir a la presencia de Dios, al conocimiento de Dios, de Jesucristo, durante el tiempo de la gran tribulación. Porque Daniel 9:24 justamente nos dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esto fue lo que el ángel Gabriel le informó a Daniel después que estaba él en un fuerte ayuno y estuvo esperando por 21 días y no había respuesta. Él quería saber de los últimos tiempos y después le explicó Gabriel cómo el ángel Miguel le ayudó para poder entrar a traerle el mensaje a él. Él le contó y le dijo lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, 70 semanas y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. Entonces, los teólogos siempre cuentan que ya hemos cumplido 69 semanas y que nos falta una semana más. Esa semana está haciéndose cumplida a través del tiempo de los gentiles, y cuando termine el tiempo de los gentiles va a haber 7 años en el cual vendrá la gran tribulación. Continúa en el libro de Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro, y en tiempos angustiosos. Noten que hoy en día Jerusalén hay ciertos sitios que hay muros, en Gaza y en otros lugares, para prevenir justamente actos de terrorismo de parte de los palestinos. Y también en Israel se está planeando justamente la reconstrucción del templo y otras cosas así que hablan de ya que estamos en los tiempos finales. Y por otra semana, hablando una vez más de lo que va a hacer el anticristo, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el anticristo va a tener una amistad, una relación con Israel al principio para engañarlo y traicionarlo después. Y después, con la muchedumbre y las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
o sea, el anticristo. Entonces, la importancia del pueblo de Israel es suma, porque obviamente de allí viene nuestro Mesías. En cuanto a lo que es la muerte de Cristo, la nación que exigió la muerte de Cristo y que dijo a través de sus oficiales, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, cuando gritaban, crucifícale, crucifícale, y decían, es culpable de muerte. Sin embargo, como una nación, ellos serán salvos a base de ese sacrificio más adelante, obviamente. Por otra parte, ya hay una salvación perfecta para la gloria de Dios, y esta es la porción de la iglesia por medio de la ofrenda del Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que lo dijo otro judío, Juan el Bautista, que dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la ofrenda perfecta para el mundo entero, y obviamente, desafortunadamente, Israel tiene que pasar por una prueba muy fuerte al final de los tiempos, simplemente para venir a conocer una vez más el Mesías que en algunos de sus antepasados desecharon, que fue el Señor Jesucristo. Entonces, vemos nosotros en cuanto a la relación del Padre entre la iglesia y lo que es el pueblo judío. Israel conoce a Dios por sus títulos primarios, pero no como Padre. Lo vemos en el Antiguo Testamento como el Shaddai, Adonai, Emmanuel. Padre, pero no como Padre para un israelita individual. En distinción a esto, el creyente realmente engendrado de Dios y tiene todo el derecho de llamarle Padre, porque somos sus hijos a través de Jesucristo. Si usted nota, el Señor Jesucristo, cuando predicaba, siempre mencionaba mi Padre, mi Padre, mi Padre. Y esa relación es la que hace de diferencia a nosotros como creyentes, como la iglesia. Somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, que nos salvó. Entonces, lo que es el Señor Jesucristo, eventualmente para Israel, es el Mesías, es Emmanuel, Dios con nosotros, y es el Rey. Y con todos estos dichos, también aplica a la iglesia, y la iglesia es también es nuestro Salvador, Señor, el esposo, la cabeza de la iglesia. En cuanto al Espíritu Santo, el pueblo de Israel, justamente, el Espíritu Santo venía sobre el profeta, venía sobre el rey, venía sobre el sacerdote, periódicamente. Pero el Espíritu Santo hoy en el creyente, habita en el creyente. Solo en casos excepcionales y para servicios raros vino el Espíritu Santo sobre los israelitas y se retiraba libremente, así como venía cuando el propósito se había cumplido. El contraste más impresionante debe ser aquí, en que el creyente es morada continua del Espíritu Santo, y en verdad Él nos es salvo, Él nos salvó. Aparte, no podemos poner la salvación en una parte y lo que es la relación con el Espíritu Santo en otra parte. Somos salvos porque el Espíritu Santo nos llevó a la salvación, y ahora que somos salvos por medio de Cristo Jesús, ahora podemos tener una relación con Cristo a través de lo que es tener la comunión con el Espíritu Santo, porque somos el templo del Espíritu Santo. Romanos 8:9 nos advierte que nosotros, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, sabemos que en el Antiguo Testamento había un principio gobernativo que se convirtió en una nación, y hoy nosotros sabemos, como dice el Salmo 103, 17 y 18, dice, mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aquí vemos que lo que es lo que gobierna en nosotros, en nuestro interior, tenemos esta habilitación de parte del Espíritu Santo divina, porque en el Antiguo Testamento, para poder cumplir con la ley, era imposible, porque la ley demanda perfección, porque obviamente Dios es perfecto. Entonces se logró justamente a través de la gracia poder cumplir, y hoy por eso vivimos en el tiempo de la gracia, el cual tenemos que dar gracias al Señor por el tiempo de la gracia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, lo decía Pablo otra vez en Romanos,
mas no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este tiempo hermoso que tenemos nosotros como iglesia, la cual no la tienen los judíos étnicos que no conocen a Cristo Jesús. Entonces, sabemos que también Jesús hizo las promesas que desde su regreso, y lo dijo bien claro a los que le estaban escuchando en Mateo 24:31, y enviarás a sus ángeles con gran voz de trompeta en el regreso de Jesús, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La iglesia va a partir con el Señor Jesucristo, y el pueblo de Israel obviamente va a pasar por la gran tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces sabemos que vendrá el reino terrenal de Cristo. Hemos hablado ya del milenio bastante en estas clases, ya lo entendemos con más claridad, y vendrá el terrenal de Cristo, y también vendrá obviamente el sacerdocio de Cristo Jesús. Entonces sabemos que también se espera una gran boda, y en cuanto en el Antiguo Testamento se refiere muchas veces al pueblo de Israel como la esposa, unas veces ahí en Jeremías y otras en Isaías, pero en el Nuevo Testamento la iglesia del Señor se refiere como esa novia vestida, ataviada, sin mancha, sin arruga, su iglesia. Y en 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Pablo diciéndole a los corintios, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Lo que deseaba el apóstol Pablo con referencia a la iglesia que fue allí fundada en Corinto. Entonces, en cuanto a Israel, la iglesia y los juicios, Israel vendrá a juicio según, y no tenemos el tiempo ya para eso, para explicarlo, según Ezequiel, pero pueden leerlo ustedes en su casa con más despacio. Ezequiel 20, 33 al 44 y Mateo 25, 1 al 13, vendrá juicio obviamente sobre Israel. Cuando respecta a la iglesia, esto es lo que va a pasar. De cierto, dijo Jesús: el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. La iglesia no va a pasar por juicio. Sabemos que va a hacer una presentación el Señor a los que fueron fieles a Él, según lo dice en 2 Corintios capítulo 5, pero la iglesia en sí no va a pasar en juicio como en el gran trono blanco. Lo van a pasar justamente los ángeles y los que no están escritos en el libro de la vida. En cuanto a la posición en la eternidad, sabemos que viene ya cuando vengan esos tiempos de la tribulación y vengan los judíos al conocimiento de Cristo, tanto los judíos que nacen en ese tiempo y los cristianos que han pasado toda la historia serán unidos en la misma eternidad. Hebreos 12, 22 a 24 dice lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte Sión, la ciudad del Dios vivo. No es Sión, no es de Sinaí, sino de Sión, que habla de gracia. Sinaí habla de la ley. De la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada del que habla mejor que la de Abel. En conclusión, Israel tiene un propósito, tiene un tiempo, en especial con respecto al juicio y a las naciones. La iglesia del Señor no reemplaza a Israel, surgió de Israel, pero ahora eventualmente cuando venga la tribulación, y espero que ninguno de ustedes estén presentes a la gran tribulación, porque va a ser algo que como nunca ha habido en tiempos, lo dijo Daniel, también lo dijo Jesús, como en la historia. Y es cuando muchos de los judíos van a reconocer que verdad, y se van a levantar, algunos se van a lamentar que no aceptaron a Jesús, van a tener un lamento de no haber aceptado a Jesús como un Salvador. Usted no vaya a lamentar, usted no vaya a tener ese lamento. Reciba a Jesús hoy, donde quiera que estés, en su corazón.
que Él sea el Señor de tu vida, para que no entres en juicio y aceptes el regalo, la salvación, que es por gracia, no por obra ni por ley. Que Dios le bendiga ricamente.